Difícil hacer un comentario después de una exposición tan consistente, tan brillante y tan sugerente, que tiene tantas perspectivas, que abre sobre tantas perspectivas de prácticas culturales, de decisiones políticas, de dimensiones económicas. Yo tendría muchas preguntas para hacerte, y quizás algún comentario también, pero empiezo por el final, un final que anticipaba porque había leído una reflexión tuya en ese sentido, y me pregunto si las decisiones de política pública a las que hacías referencia, como el recurso del que disponemos para interceptar la trayectoria de una transformación en las prácticas de lectura, si ese recurso es suficiente como para modificar aquella trayectoria. Quiero decir, ¿tiene sentido preguntarse si la política puede cambiar las prácticas? Es un desafío difícil, porque evidentemente las prácticas no dependen directamente de los discursos que intentan modificarlas. Y hay como una tensión, pero que era una tensión casi teórica entre práctica y discurso. Pero no es una razón para concluir que los discursos y su traducción en decisiones son sin efecto. Tal vez ya no hay una certidumbre en cuanto a su capacidad de transformar las prácticas que se desarrollan en el silencio de las conductas cotidianas. Pero por lo menos podemos pensar que hay una manera de tener un efecto sobre estas prácticas. En el caso presente, sí, lo importante son las políticas públicas que pueden intervenir en esta cadena del libro. La cadena del libro no solamente en el sentido de la edición, sino la cadena del libro que va del autor hasta el lector y supone una serie de intermediarios y de mediaciones. Y en todos los países, he visto, me mencionaba los trabajos de los editores en Francia, que un documento del CERLAL, que hay toda una serie de dispositivos que deben ayudar a evitar que desaparezcan, en primer lugar, las librerías y, en segundo, las editoriales, porque en cada las respuestas de los editores hacen siempre hincapié como urgencia absoluta la protección de las librerías. Porque evidentemente las editoriales, algunas han abierto un sistema de venta online directo, pero es muy marginal en relación con el monopolio, casi monopolio de Amazon. Entonces, en esta cadena, las librerías son esenciales como las editoriales, y de esta manera las políticas pueden actuar en subvenciones, exenciones fiscales, préstamos garantizados, en el caso latinoamericano, encargos públicos, o bien inclusive en una posibilidad para las librerías de la venta online. Algunas lo han experimentado durante la pandemia, me puede generalizarse. Entonces, estas medidas tienen un objetivo y podemos esperar un efecto que de mantener una de las instituciones clave de esta
cadena del libro, cuya consecuencia es el tipo de lectura del cuerpo frente a los cuerpos, del lector frente a los libros que están detrás de ti, detrás de mí, detrás de Nicolás, en nuestras bibliotecas. Entonces aquí ya hay una necesidad. Lo importante en tu pregunta es que esta necesidad no debe convertirse en una ilusión, una posibilidad de modificar, transformar radicalmente, totalmente una evolución histórica que ya existe. Pero lo importante para mí es que a través de estas decisiones de las políticas públicas y, insisto, también a través de la toma de conciencia de los lectores, compradores, ciudadanos frente a los peligros que pueden existir en la desaparición del mundo de la cultura escrita tal como lo conocíamos, hay una posibilidad de establecer una esperanza, de establecer una relación que sería una relación donde cada forma de inscripción, transmisión y apropiación de lo escrito podría desempeñar un papel y estar ubicado en su propio lugar. Para mí sería lo más importante. Esto tal vez es posible. Y tal vez esto puede convencer los que no lo son hasta ahora de la necesidad de esta pluralidad de culturas escritas. Quería hacerte algunas preguntas. La primera de ellas es si esa experiencia de la lectura fragmentada, que vos identificaste muy claramente con el mundo de lo digital, no existía en parte ya antes, en el mundo de lo impreso fragmentario, incluso en el mundo universitario, ¿no? Respecto de eso, no es solamente si esa lectura fragmentaria no precede al momento digital actual, sino también si no hay algo que nosotros como profesores universitarios no podríamos hacer en ese sentido también para favorecer una lectura un poco más integral a la hora de pensar nuestras bibliografías y las formas de creación de espacios para la lectura en el mundo que habitamos, ¿no? Es una sí, excelente observación porque ya no se puede ya cargar el mundo digital de todos los pecados del mundo. Entonces, ya es verdad que tal vez desde la invención del códex en los siglos II, III y IV de la era cristiana, una forma dominante de lectura es la lectura que fragmenta, que extrae y que ubica en un nuevo uso o contexto los fragmentos. Estoy diciendo con el Codex porque la lectura cristiana de los Antiguo y Nuevo Testamentos obedece a esta lógica de extraer fragmentos para la liturgia, para la meditación, para la predicación. Y de esta manera es la razón por la cual las comunidades cristianas, tal vez más que las otras, han adoptado el libro tal como lo conocemos, el códice o el códex, como el libro dominante, porque evidentemente todo lo que estoy diciendo es casi imposible con la forma antigua del rollo. Y cuando el códex, con sus páginas, sus hojas, sus índices, permite este uso. En el Renacimiento, la técnica dominante de los sabios, de los eruditos, de los humanistas, era la técnica de los lugares comunes. Se lee un libro para extraer un fragmento que se copia en un cuaderno organizado temáticamente y se utiliza, el lector lo utiliza para sus propios discursos. En el siglo XVIII, un género fundamental de la edición eran las antologías de extractos, y particularmente para obras inmensas se publicaban
extractos de estas obras. En francés, a menudo, el título de estas obras es Esprit, Spiritus, que era una palabra de la perfumería o de la destilación. Se extraía lo más precioso de la materia. Y como decía Nicolás, la práctica pedagógica en el siglo XX, el siglo XXI, es baseada sobre los extractos, apuntes, policopiados, sílabos con artículos o fragmentos de libro. Entonces, aquí tenemos como una forma de continuidad del códex a la pantalla. Pero hay dos diferencias fundamentales, me parece. La primera diferencia es que todos estos fragmentos en el pasado se remitían a una totalidad no necesariamente leída por el que utilizaba el fragmento, pero existente. Y si se quería ubicar el fragmento en su lugar, en el papel que desempeñó en una narración, en una demostración, en una argumentación, siempre se podía hacerlo. Y de esta manera la fragmentación iba de par con una posibilidad, gracias a la materialidad del libro, con la posibilidad de la ubicación dentro de la totalidad. Y finalmente era lo que define el libro, no solamente como objeto material, sino también como una forma de discurso diferente del artículo, de la nota, de la carta. Lo que lo define es esta arquitectura, como en una catedral gótica, en la cual cada elemento desempeña un papel. Y la fragmentación de toda pedagógica, erudita, editorial, se remite explícitamente o no a estas arquitecturas. Y como decía Nicolás, se puede leer un capítulo de un libro, pero el lector puede reubicar este capítulo, si lo quiere, fácilmente en la totalidad textual de la cual fue extraído. Me parece que es una primera diferencia, y esta diferencia se vincula con la diferencia fundamental entre un mundo que es el mundo digital, el mundo de la separación entre el objeto y el discurso, porque los discursos pueden aparecer en varias formas sobre el objeto que no se vincula directamente, exclusivamente con ellos. La pantalla no se identifica con cualquier tipo de texto en particular, mientras que el rollo, el códice manuscrito, el códex, el impreso, el libro impreso, que se fundamentan sobre esta indisociabilidad entre el texto que vehiculan y el vehículo que lo vehicula. En este sentido es una primera diferencia, y la segunda diferencia será del lado de la lectura o del lector. Es que este lector de los fragmentos sabía, conocía, que se ligaba de una manera u otra con con los libros en su totalidad, en su coherencia, en su identidad. Leía fragmentos, pero leía fragmentos en el caso de los lugares comunes porque leía un libro, o bien leía fragmentos y al mismo tiempo leían libros enteros. Era como una relación dialéctica según las necesidades o las expectativas para definir una lectura u otra. La lectura digital, por un lado, no tiene ni necesidad ni facilidad para una percepción de la totalidad textual de la cual un fragmento está extraído, como en el caso de un banco de datos. No se debe conocer la totalidad del banco de datos para utilizar un dato particular. Y evidentemente en este caso la autonomización del fragmento en relación con la totalidad de la cual participaba es un proceso casi inexorable o deseado.
en el caso del mundo digital. Esta diferencia me parece que absolutamente fundamental porque se remite a la diferencia matricia, la diferencia de la más profunda que existe entre el libro impreso y, yo con comillas, el libro electrónico. Y esta razón por la cual un otro riesgo de la imposición de las prácticas de lecturas de las redes sociales a la totalidad de las lecturas posibles o probables o deseables es el concepto del libro mismo. Porque el concepto del libro no como objeto material, que evidentemente desaparece en el mundo digital, estamos frente a pantallas, el concepto del libro tenía también un sentido discursivo. Y como decía, el libro como una arquitectura en la cual un fragmento se puede extraer, pero que siempre implícitamente o explícitamente se remite este fragmento a un lugar particular en la totalidad del monumento textual. Lo que desaparece con la autonomización y que puede tener dos consecuencias. Una imaginativa, novedosa, es decir, de pensar en un mundo de la cultura escrita como una serie de entidades textuales separadas y que pueden yuxtaponerse, componerse, separarse, una forma de invención de una cultura escrita que no precisa del libro como arquitectura monumental y que juega con estos segmentos, casi no fragmentos, porque un fragmento supone una totalidad a la cual pertenece. Aquí sería esta invención de una nueva cultura escrita. Y un colega que falleció recientemente, Antonio Rodríguez de las Heras, fue el defensor, y me parece con agudeza y invención, de esta idea de entrada en un nuevo mundo de la cultura escrita, pero que rompía con los conceptos, los hábitos, las referencias antiguas. Mientras que en nuestra situación lo que discutimos es que si se aplica este tipo de autonomía de los fragmentos para la lectura tipo redes sociales de obras que fueron concebidas en una lógica totalmente diferente y en la cual finalmente, si nadie debe leer todas las páginas de un libro, por lo menos debe o está obligado por la forma material de ubicar el parágrafo, la parte dentro de la totalidad de la cual está un elemento. Entonces, si podemos articular una continuidad morfológica con una discontinuidad cultural o material que da a la continuidad morfológica sentidos diferentes. De algún modo, esta misma autonomización de los fragmentos ocurre en otras dimensiones de los bienes culturales. Es notable cómo la gente más joven que nosotros habla de los fragmentos musicales que para nosotros estaban denominados de modo tal que daban idea de ser parte de una obra mayor, el movimiento de una sinfonía o el movimiento de una sonata, ahora los llaman canción o tema. Es decir, los reconocen como una unidad separada del conjunto. Otro tanto ocurre con un fenómeno que para nosotros fue muy chocante al principio, que era sacar una canción de un disco y darle entidad independientemente del conjunto en el que estaba inscripta. Por un lado, esto produce lo que bien designás como autonomización del fragmento, pero a la vez establece un continuo entre fragmentos,
hay una especie de océano discursivo en el que todo es una continuidad y en el que incluso aquello que se autonomiza pierde autonomía porque se confunde con otros fragmentos de los que comienza a ser parte de un modo salvaje, diría, ¿no? Ahora, cuando uno ve el funcionamiento real de las industrias culturales en los entornos digitales, lo que empieza a temer es que esta sea la forma estandarizada de utilización de textos escritos, de textos musicales, de obras pictóricas, etc. Es la forma estandarizada que un público cada vez más amplio reconoce como la forma estándar. No hay una percepción, como tenemos nosotros, de una traición a la obra. Se ha perdido la noción de la obra. Por tanto, reponer esa noción no parece un proyecto razonable, diría, razonable en términos de posible. Una sí, observación rica porque por un lado implica una reflexión sobre la dialéctica entre la imposición de prácticas culturales sobre artefactos o producciones simbólicas que no fueron concebidas en la misma lógica y al revés implica que se pueden concebir nuevas producciones simbólicas adecuadas a este horizonte de expectativa. Y es lo que me parece ocurre en los ejemplos que has mencionado, la idea de segmentación y aceleración, para citar a Arthur Ross, aceleración de la expectativa cultural que puede conducir a esta breve fragmento o segmento musical en un disco, que puede conducir a mirar las películas con una aceleración y que puede conducir a esta lectura impaciente y rápida de los textos. Con la atención, si se aplica al concepto de obra tal como lo definimos, es como una forma de transformación o de alteración. Y al mismo tiempo puede producir creaciones que inmediatamente han incorporado la expectativa de su recepción. Ahora, es un primer elemento de esta dialéctica entre prácticas y producciones. El otro elemento que me parece interesante es que, de nuevo, no para limitar la discontinuidad, pero la idea del concepto de la obra como una arquitectura que se debe respetar como tal, no es necesariamente una idea de todos los tiempos. Hay un libro magnífico de Lawrence Levin sobre la cultura popular americana en el siglo XIX que muestra que es el momento en que se han cristalizado la institución de la orquesta para una ciudad o de la ópera, se ha exigido este respecto de la obra como tal. Y no fragmentarla porque sería como traicionarla. Mientras que anteriormente una cultura pública compartida y no solamente popular. Había el uso libre de los fragmentos de ópera mezclado con otros tipos de música, que para un concierto se podía dar un movimiento separado de la totalidad. Entonces debemos pensar también en la construcción casi social del concepto canónico de una obra que debe respetarse en su totalidad, tal como que fue concebida por el creador, lo que va de par con una forma de sacralización de la creación estética y del creador como finalmente una
un genio particular. Y de pensar que efectivamente en este proceso de construcción del concepto de obra somos particularmente sensibles a las prácticas que lo abandonan o lo alteran, pero debemos pensar también que tal vez sí, este respecto me parece necesario pedagógicamente para que la relación con el pasado no sea totalmente destruida. Podemos pensar también que hay una potencialidad creadora en el mundo contemporáneo y que estas nuevas creaciones pueden incorporar un modelo de relación con la obra de arte que no es el modelo del cual somos los herederos. Y de nuevo, esta dialéctica entre prácticas que imponen, ¿no?, una manera de experimentar las obras y la creación de obras que se adecuan o aprovechan estas nuevas relaciones con la cultura. Porque lo importante finalmente es que si pensamos en esta necesaria juxtaposición, complementariedad, coexistencia entre las varias formas de culturas, cultura escrita, pero gracias a tu observación, cultura musical o cultura artística, lo debemos hacer no en la única perspectiva de una preservación de las categorías heredadas. Se deben respetar y dar a comprender, si no es un presente sin pasado que existe. Pero al mismo tiempo debemos estar atentos a la fuerza creadora de nuevas producciones simbólicas que pueden a la vez plasmar y responder a nuevas expectativas. He utilizado la palabra producciones simbólicas porque no sería de pensar en los libros digitales o en los libros electrónicos. Si se considera lo que pensaba Rodríguez de la Era, o bien lo que se puede ver en una serie de un catálogo que se llama Electronic Literature Compilation. Se ve que son producciones multimedia abiertas, móviles, y que en un cierto sentido aprovechan las posibilidades nuevas de la técnica digital. Mientras que hasta ahora intentamos, no necesariamente nosotros, pero las sociedades intentan de utilizar el mundo digital como si fuese un equivalente del mundo impreso, y de esta manera podría sin problema conducir a la desaparición de este mundo anterior. Es aquí lo más dramático, me parece, de la situación en la cual estamos. Y entonces no es un discurso para menospreciar la capacidad del mundo digital para nos ayudar en la pandemia y para producir nuevas formas de expectativas y producciones culturales, sino que todo lo contrario sería reconocer su especificidad.